Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Por qué en pleno siglo XXI surgen con fuerza movimientos que promueven el odio, la discriminación y la exclusión? ¿Qué explica que discursos autoritarios que pensábamos superados vuelvan a atraer a millones de personas en distintos países? ¿Qué significa que partidos y líderes de ultraderecha ganen elecciones, ocupen espacios en parlamentos y logren normalizar su lenguaje en la vida pública? Bienvenidas y bienvenidos a De Historia, Ciencias Sociales y algo más. Soy José Gavino Castillo Flores y en este episodio vamos a hablar de un tema urgente y global: las ultraderechas. Queremos entender qué son, cuándo surgieron, cómo se han reposicionado en los últimos años y sobre todo por qué especialistas de distintas disciplinas consideran que hoy tienen tanta fuerza. El término ultraderecha suele generar debates. No se trata simplemente de ser conservador o de tener posiciones de derecha en economía o política. Estamos hablando de algo más radical, de movimientos y partidos que ponen en el centro la exclusión, la desigualdad, convertida esta en bandera, y el autoritarismo como una solución a la crisis. La historia nos enseña que las ultraderechas no son nuevas. Desde el fascismo italiano y el nazismo alemán hasta los regímenes autoritarios latinoamericanos del siglo XX, siempre han surgido en contextos de crisis económica, miedo social e incertidumbre política. Pero lo que hoy llama la atención es su capacidad de adaptarse, usar las redes sociales, apropiarse de símbolos democráticos y presentarse como una alternativa legítima frente a gobiernos progresistas e instituciones debilitadas. En este episodio revisaremos ejemplos muy claros, desde el trumpismo en Estados Unidos, que enarbola la bandera del nacionalismo blanco y el rechazo a la migración, hasta el bolsonarismo en Brasil, que mezcla religión, nostalgia militar y ataques a las instituciones. En Europa veremos casos como Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia o el crecimiento del Partido de la Libertad en Países Bajos. Y también nos adentraremos en experiencias de Asia, como el famoso nacionalismo hindutva en India, que muestra, por ejemplo, cómo estas corrientes no son exclusivas de Occidente. Pero no se trata solo de describirlos, vamos a preguntar qué condiciones sociales, económicas y culturales permiten su avance, qué nos dicen especialistas como Cas Mudde, Federico Finkelstein o Umberto Eco sobre la lógica de estos movimientos. ¿Qué rol juega la globalización, la desigualdad y el miedo a perder privilegios en este escenario? Y algo fundamental, ¿qué podemos aprender de la historia para no repetir los errores del pasado? La memoria es clave. Lo hemos dicho en todos los episodios de este programa. Recordar nos ayuda a dimensionar y hacer evidente que los discursos de odio no son inocentes. Son semillas que, si se normalizan, pueden abrir el camino a la violencia política y a la erosión democrática. La historia no nos da recetas, pero sí advertencias claras. Cuando el miedo y el resentimiento se convierten en política, la democracia se vuelve frágil. Y me parece que ahí precisamente está el objetivo de estas ultraderechas. Hoy en De Historia, Ciencias Sociales y algo más vamos a mirar de frente el fenómeno de las ultraderechas. Te invito a que me acompañes en este recorrido crítico, histórico y social para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué es urgente decirlo en voz alta: el odio no puede ser el futuro. Para entender qué son las ultraderechas no basta con mirar titulares. Necesitamos remontarnos a sus raíces históricas porque ahí encontramos los patrones que explican su persistencia.
El siglo XX fue el escenario de su primera gran aparición, el fascismo italiano de Benito Mussolini en 1922 y el nazismo alemán de Adolf Hitler en 1933. Ambos surgieron en contextos de crisis profundas: la devastación de la Primera Guerra Mundial, la inflación descontrolada, el desempleo masivo y la humillación nacional producto del Tratado de Paz después de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de estas corrientes fue clara: ofrecer un proyecto de renacimiento nacional basado en nacionalismo extremo, militarismo, racismo y culto al líder. El historiador Roger Griffin ha descrito el fascismo como un nacionalismo regenerador que promete restaurar una comunidad supuestamente perdida. Tras la Segunda Guerra Mundial, los horrores del Holocausto y la derrota de los regímenes fascistas parecían haber condenado a estas ideologías al margen político. Durante las décadas de posguerra, hablar de fascismo o nazismo era sinónimo de violencia y crimen de Estado. Sin embargo, a partir de la década de los 70 y 80 empezaron a resurgir movimientos que recogían algunas de sus banderas bajo nuevos ropajes. La crisis del petróleo, el desempleo juvenil y las transformaciones de la globalización fueron caldo de cultivo para que partidos de extrema derecha comenzaran a crecer en Europa occidental. No se presentaban como herederos del fascismo, por supuesto, sino como defensores de la identidad nacional, así entre comillas, frente a la inmigración, la integración europea o las luchas feministas. Aquí es útil distinguir dos conceptos que la ciencia política ha precisado muy bien. Por un lado, la extrema derecha, es decir, la que rechaza de plano la democracia y suele simpatizar con la violencia política. Por el otro, la derecha radical, que participa en elecciones y acepta formalmente la democracia, pero busca restringirla a partir de tres pilares: nativismo, autoritarismo y populismo. El politólogo Cas Mudé ha sintetizado esta triada como el núcleo de la ultraderecha contemporánea. El nativismo plantea que los estados deben estar habitados solo por los nativos y que los extranjeros son una amenaza. El autoritarismo defiende un orden social rígido y la imposición de castigos severos. Y el populismo construye la política como un enfrentamiento entre el pueblo puro y la élite corrupta. El escritor Umberto Eco, en su célebre ensayo sobre el fascismo eterno, advierte que más que un sistema cerrado, lo que existe es una constelación de sistemas recurrentes: culto a la tradición, rechazo a la diferencia, miedo a la diversidad, apelación al pueblo como una masa homogénea y desprecio por la intelectualidad. En distintas combinaciones, estos elementos aparecen una y otra vez en los discursos de ultraderecha. Lo interesante es que este fenómeno no se limita a Europa. En América Latina, aunque las dictaduras militares del siglo XX no fueron idénticas al fascismo europeo, compartieron elementos de ultraderecha como el anticomunismo visceral, la represión a la oposición, el nacionalismo autoritario y el culto a la Fuerza Armada. Todo esto como garante de la nación. En Asia encontramos expresiones como el nacionalismo hindutva en la India, que combina religión, autoritarismo y exclusión de minorías con claras similitudes al nativismo europeo. En síntesis, las ultraderechas surgen históricamente en momentos de crisis. Se nutren del miedo y de la promesa de restaurar un pasado idealizado y se legitiman presentándose como defensoras de la verdadera nación frente a enemigos internos o externos. Aunque cambian de formas y contextos, mantienen un mismo hilo conductor: la idea de que el orden, la homogeneidad y la exclusión son la solución frente a la incertidumbre. Esta genealogía nos permite entender que lo que hoy vemos, ya sea en Europa, América o Asia, no es un fenómeno nuevo ni accidental. Es una reconfiguración de viejos impulsos autoritarios que, adaptados al lenguaje del presente, buscan volver a instalarse en el corazón de nuestras democracias. Las ultraderechas, pues, no se quedaron en los márgenes de la posguerra. A partir de los años 80 comenzaron a reconfigurarse en un mundo que atravesaba transformaciones profundas: la crisis del estado de bienestar, el giro neoliberal, el derrumbe del bloque socialista y la aceleración de la globalización. En ese contexto surgieron partidos que, sin reivindicar abiertamente el fascismo, retomaron su lógica central:
la idea de una nación amenazada que debe ser defendida de enemigos externos e internos. En Europa Occidental, movimientos como el Frente Nacional en Francia, fundado por Jean-Marie Le Pen en 1972, se consolidaron en los 80 con un discurso que combinaba nacionalismo, xenofobia y autoritarismo, pero presentado en clave electoral. Lo mismo ocurrió con la FPO en Austria o la Blanc Blanc en Bélgica, que se alimentaron del miedo a la inmigración y a las críticas a la integración europea. Ya no hablaban de raza, el viejo concepto que había enarbolado Hitler, o superioridad biológica, como en estos fascismos clásicos, sino de identidad cultural y defensa de la soberanía. Esta sustitución del lenguaje fue clave para suavizar, llamémoslo así, su imagen y ganar terreno en sociedades que rechazaban cualquier referencia directa al nazismo. Los años 90 y 2000 intensificaron este proceso. El fin de la Guerra Fría abrió un vacío ideológico que muchos aprovecharon. El neoliberalismo y las políticas de ajuste estructural generaron desigualdades y precariedad que paradójicamente fueron explotadas por partidos de ultraderecha que se presentaban como defensores del pueblo olvidado. En paralelo, las olas migratorias, desde refugiados de los Balcanes en los 90 hasta los desplazados por las guerras del Medio Oriente y África en las décadas siguientes, fueron convertidas en el principal enemigo de la identidad nacional. Un cambio decisivo ocurrió con la llegada de Internet y las redes sociales. Plataformas como Facebook, Twitter o YouTube se convirtieron en espacios para difundir mensajes simples, emocionales y radicales a gran escala. El algoritmo favoreció los discursos de indignación y polarización y la ultraderecha lo aprovechó al máximo. Un estudio del Oxford Internet Institute mostró cómo actores de la radical right han usado estrategias de manipulación digital para amplificar mensajes de odio y desinformación. Lo que antes eran panfletos marginales, ahora se transformaron en memes virales y campañas digitales de alcance global. Casos concretos muestran la magnitud de esta reconfiguración. En Estados Unidos, por ejemplo, el trumpismo logró articular una coalición entre sectores evangélicos, nacionalistas blancos y votantes decepcionados con la globalización. El tema Make America Great Again era en la práctica un llamado a restaurar privilegios perdidos y excluir a quienes supuestamente amenazaban a la nación. En Brasil, Jair Bolsonaro construyó un movimiento similar apelando a la nostalgia militar, el cristianismo conservador y el rechazo a la diversidad cultural. En Europa los ejemplos se multiplican. La AfD en Alemania convirtió el descontento por la crisis de refugiados en capital político. El Partido por la Libertad de Geert Wilders en Países Bajos hizo de la islamofobia un eje central. Y en Italia, Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni, pues pasó de ser un partido marginal a gobernar el país desde 2022. No podemos olvidar tampoco la expansión de discursos ultraderechistas en Asia. El Hindutva en India combina, por ejemplo, nacionalismo religioso con exclusión de minorías y ha logrado hegemonía electoral. En países como Hungría y Polonia, líderes como Víctor Orbán y el partido Ley y Justicia han institucionalizado lo que llaman democracias iliberales, sistemas que permiten elecciones pero erosionan sistemáticamente la libertad de prensa, el poder judicial y los derechos de las minorías. Un elemento fundamental en esta reconfiguración ha sido la normalización. Lo que en los años 50 habría sido inaceptable, hoy circula en el debate público sin escándalo. El cordón sanitario, esa práctica de excluir a partidos de ultraderecha de cualquier coalición, se ha debilitado. En varios países europeos, partidos tradicionales han pactado con fuerzas radicales para formar gobiernos. Esto no solo legitima a las ultraderechas, sino que también desplaza el centro del debate hacia temas y marcos discursivos. En resumen, la reconfiguración contemporánea de las ultraderechas no se explica solo por nostalgia al pasado, sino por su capacidad de adaptarse a un mundo globalizado, desigual y digitalizado.
Se han convertido en actores centrales capaces de articular el miedo, la frustración y el resentimiento en una narrativa política que promete orden, homogeneidad y control. Lo hacen con un lenguaje renovado, claro, con estrategias comunicativas modernas y con una habilidad notable para insertarse en los sistemas democráticos que paradójicamente buscan restringir. Para entender por qué las ultraderechas han avanzado con tanta fuerza en los últimos años, es necesario mirar más allá de sus discursos y estrategias. Los especialistas coinciden en que existen factores estructurales, económicos, culturales, sociales y tecnológicos que alimentan este fenómeno. Tal vez uno de los motores más claros es el descontento económico. La globalización, los procesos de desindustrialización en Europa y Norteamérica y la precarización laboral en América Latina y Asia han dejado amplias capas de la población con la sensación de haber sido abandonados por las élites políticas. En este vacío, las ultraderechas se presentan como defensoras del pueblo olvidado, frente a una globalización que promete mucho y cumple poco. Donald Trump en Estados Unidos capitalizó el enojo de comunidades obreras de los estados del Roosevelt, este cinturón industrial en declive, mientras que Jair Bolsonaro en Brasil se dirigió a sectores medios y populares cansados de la inseguridad y la corrupción. El sociólogo Carl Smude y otros analistas explican que las ultraderechas no solo prosperan en contextos de pobreza, sino también entre sectores acomodados que perciben que están perdiendo privilegios frente a agendas progresistas. Es lo que Pippa Norris y Ronald Inglehart han llamado reacción cultural, un rechazo a los avances en igualdad de género, derechos LGBT, multiculturalismo y migración. En Europa, por ejemplo, la llegada de refugiados sirios en 2015 fue explotada por partidos como Alternativa por Alemania, que construyeron un relato de amenaza a la identidad nacional. En muchos contextos, el miedo a la violencia y al crimen ha sido instrumentalizado para justificar discursos autoritarios. En México, grupos de ultraderecha han intentado vincular las agendas progresistas con el desorden social. En Centroamérica, partidos conservadores utilizan el discurso de la seguridad para proponer medidas punitivas extremas. La narrativa es sencilla y efectiva. La sociedad está en caos y solo un liderazgo fuerte, sin trabas institucionales, puede restaurar el orden, lo cual vuelve a estos partidos y a estos personajes sumamente peligrosos. La revolución digital ha sido un arma poderosa para estos grupos de ultraderecha. Plataformas como Facebook, Twitter, TikTok y YouTube permiten difundir mensajes cargados de emoción y de indignación con gran rapidez. La lógica algorítmica favorece el contenido polémico y polarizante, lo que amplifica los discursos de odio y conspiración. Investigadores del Oxford Internet Institute han documentado cómo grupos de ultraderecha utilizan tropas cibernéticas, así les llaman, para manipular debates y viralizar mensajes de odio. Además, el anonimato en línea reduce barreras sociales y normaliza expresiones racistas, sexistas o xenófobas que antes permanecían ocultas. La ventaja de esto, que permite su propagación tan rápido, es la continua proliferación, la continua difusión y el hecho de que la gente comparta este tipo de mensajes que considera ofensivos o que los responde y por lo tanto genera que el algoritmo continúe dedicándole más tiempo a este tipo de mensajes que se nota generan mucho interés por las personas. Otro factor clave es el debilitamiento del cordón sanitario, que decíamos. Durante décadas los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha evitaban pactar con fuerzas de ultraderecha para no darles legitimidad. Hoy, sin embargo, en países como Italia, Suecia o Países Bajos, los partidos de gobierno han negociado con partidos radicales para formar coaliciones. Esto no solo les abre las puertas del poder, sino que desplaza el debate hacia sus temas, forzando incluso a partidos moderados a endurecer posiciones en migración, seguridad o identidad cultural. El avance de las ultraderechas también responde a una reacción identitaria contra el cosmopolitismo.
La idea de que el mundo se abre, que las culturas se mezclan y que las fronteras pierden sentido genera temor en quienes se sienten desarraigados. Víctor Orbán, en Hungría, ha convertido esta sensación en doctrina política. La defensa de la democracia liberal como alternativa al pluralismo occidental. En India, el nacionalismo hindutva hace lo mismo al plantear que la identidad de la nación debe ser homogénea y mayoritaria, excluyendo a musulmanes y otras minorías. Finalmente, las ultraderechas avanzan porque han sabido comunicar de forma eficaz. Sus mensajes son claros, simples y cargados de emoción. Recuperar la nación, defender la familia, expulsar a los corruptos. Esto frente a los discursos más complejos de la política progresista o liberal, estas consignas generan identificación inmediata. Como ha dicho Umberto Eco, el fascismo no necesita coherencia doctrinal, sino símbolos potentes que movilicen pasiones. En conjunto, estos factores explican por qué las ultraderechas han dejado de ser fuerzas marginales para convertirse en actores centrales en el siglo XXI. Se alimentan del miedo, de las desigualdades y de la incertidumbre propia de la globalización, y lo hacen con una habilidad notable para adaptarse a las nuevas formas de comunicación y para ocupar espacios que antes estaban vedados. Uno de los rasgos más inquietantes de estas ultraderechas, por lo tanto, es su capacidad para usar los medios tradicionales y las plataformas digitales de manera estratégica. Lejos de ser actores marginales, han aprendido a insertarse en la esfera pública con un dominio refinado de las narrativas y de la comunicación política. Sus mensajes no solo se difunden en redes sociales, sino también en canales televisivos, estaciones de radio y periódicos, que, por intereses políticos o económicos, amplifican sus discursos. En ese sentido, no se trata de un simple uso espontáneo de Internet. Hablamos de un ecosistema comunicativo que combina medios clásicos con algoritmos digitales capaces de segmentar audiencias. En Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube, las ultraderechas explotan la viralidad y el impacto emocional. Usan memes, fragmentos de videos, transmisiones en vivo y hashtags diseñados para generar polémica y sobre todo para simplificar problemas complejos en frases cortas y fáciles de repetir. Una de sus estrategias más comunes es victimizarse. Se presentan como los únicos que dicen la verdad frente a la supuesta censura de lo políticamente correcto. Además, emplean la técnica del flooding, es decir, inundar las redes con mensajes coordinados para saturar la discusión política y desplazar voces críticas. ¿Cómo podemos identificar sus mensajes? Sería tal vez una buena pregunta. Primero, por su estructura emocional. Suelen apelar al miedo, a la ira, a la nostalgia por un pasado mejor y homogéneo. Segundo, por su uso de enemigos claros: migrantes, feministas, comunidades LGBT, ambientalistas, periodistas críticos o intelectuales. Tercero, por la reiteración de eslogans que funcionan como mantras, es decir, recuperar la nación, defender la familia, luchar contra la ideología de género. Estos patrones no son accidentales, forman parte de una comunicación política calculada que busca movilizar emociones más que argumentos. En ese sentido, es bastante ilusorio cuando, bajo diferentes prácticas de debate, ya sea en países como Estados Unidos o en otros más, supuestamente se plantea una lucha, porque en realidad ellos no buscan esto, no les interesan los argumentos, lo que interesa simplemente es movilizar emociones, que es lo que ha hecho que tengan un éxito rotundo frente a los diferentes discursos progresistas. En cuanto a la pregunta de si las ultraderechas controlan los medios, la respuesta es matizada. En muchos países no poseen un control total, pero sí han logrado alianzas estratégicas con conglomerados mediáticos poderosos o han creado sus propios medios digitales alternativos con audiencias masivas. Además, se benefician de la lógica de los algoritmos. Las plataformas priorizan contenido que generan interacción y los discursos polarizantes suelen atraer más clics, comentarios y compartidos. De esta manera, aunque no sean dueños de todos los medios, su impacto se amplifica gracias al modelo económico de las redes sociales. ¿Cómo evitar caer en estas trampas? Pues en primer lugar, no replicar sus mensajes sin contexto. Compartir indignados un tuit de odio, incluso criticándolo, puede contribuir a su difusión. En segundo lugar, fortalecer el pensamiento crítico.
verificar datos, identificar fuentes confiables y reconocer las emociones que los mensajes buscan provocar en nosotros. En tercer lugar, apoyar medios alternativos y voces críticas, que contrarresten, obviamente, esas narrativas simplistas con análisis más complejos y responsables. Finalmente, es clave crear comunidad, discutir estos temas en círculos académicos, familiares o sociales, señalando los riesgos del discurso ultraderechista y mostrando que existen alternativas democráticas solidarias e inclusivas. Así pues, creo que podemos ir cerrando este programa, esta pequeña reflexión que hemos hecho en torno al regreso de las ultraderechas, y podríamos decir que pues a lo largo del mismo hemos recorrido el camino crítico y contemporáneo de estas posiciones políticas. Vimos cómo nacieron en medio de crisis en el siglo XX, cómo mutaron en las décadas siguientes y cómo hoy se presentan con nuevos trajes, pero con los mismos núcleos: nativismo, autoritarismo y populismo. También examinamos los factores que explican su avance: desigualdad económica, precarización social, miedos culturales, la expansión de las redes digitales y la normalización en el escenario político. La historia aquí nos ofrece lecciones claras. Nos recuerda que los discursos de odio no surgen de la nada, sino que nacen en contextos de incertidumbre, de crisis de representación, de miedo al futuro. Y cuando no se les confronta, pueden crecer hasta convertirse en regímenes que destruyen las democracias desde adentro. La memoria, entonces, es un instrumento de resistencia. Nos ayuda a no olvidar, a dimensionar las consecuencias de este odio convertido en política y a hacer evidente que los caminos autoritarios nunca ofrecen soluciones duraderas, sino nuevas formas de violencia. El auge contemporáneo de las ultraderechas no debe verse como un fenómeno aislado. Desde el trumpismo en Estados Unidos, el bolsonarismo en Brasil, el nacionalismo hindú en India, hasta Vox en España, en ellos vemos un patrón compartido: el uso del miedo y del resentimiento como capital político. Y al mismo tiempo observamos reacciones ciudadanas que marcan límites, como el Frente Republicano en Francia o las movilizaciones sociales en defensa de los derechos humanos en América Latina. Frente a este panorama, la pregunta no es solo ¿por qué avanzan?, sino qué hacemos como sociedades para evitar que el odio defina el futuro, cómo fortalecer instituciones que resistan la erosión democrática, cómo crear narrativas alternativas que no se queden en la denuncia, sino que ofrezcan esperanza y sentido colectivo, cómo defender la diversidad como riqueza y no como amenaza. El reto está en reconocer que el avance de las ultraderechas no es inevitable. Existen anticuerpos democráticos: la memoria histórica, el periodismo crítico, la educación en derechos humanos, los movimientos sociales y la participación activa de la ciudadanía. Pero estos anticuerpos solo funcionan si los ejercemos. La indiferencia es la mayor aliada del autoritarismo. En definitiva, decir no al odio, no al autoritarismo, no a la exclusión es una tarea que nos corresponde a todas y a todos. La historia nos advierte, la memoria nos guía y la acción colectiva puede abrir caminos diferentes. El futuro no está escrito y en nuestras manos está decidir si lo llenamos de miedo o de dignidad, de intolerancia o de diversidad, de violencia o de paz. Yo soy José Gavino Castillo Flores. Gracias por escuchar este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Te invito a debatirlo y sobre todo a no dejar que el silencio se convierta en cómplice. Porque como nos recuerda la historia, lo que se tolera en silencio hoy puede convertirse en tragedia mañana. Hasta pronto.